Buenos días. El día de hoy voy a presentar los logros y perspectivas de la Autoridad Nacional de Infraestructura a mediano plazo. La ex Autoridad para la Reconstrucción con Cambios contaba con 194 intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios por un costo total de 45.158 millones de soles en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con el Reino Unido. El estado de ese contrato tuvo los siguientes puntos: las deudas por más de 670 millones de soles en valorizaciones de obras, 31 obras paralizadas en salud y educación, alto grado de conflictividad social presente en las intervenciones, baja capacidad para el saneamiento físico legal, ruptura de la cadena de pago desde el contratista hasta la sociedad civil, y sobrecostos de gerenciamiento por la paralización de obras equivalente a 150.000 soles mensuales por cada proyecto y por ende una mayor dilatación en el plazo de ejecución. La ANIN se creó en este gobierno como parte de una estrategia integral para contribuir al cierre de brechas en infraestructura pública para la ejecución de proyectos emblemáticos y estratégicos de más de 200 millones de soles, para lo cual esta entidad cuenta con un marco normativo especial que le permite ejecutar los proyectos de inversión de manera ágil, efectiva y eficiente. A la fecha, ninguno de los proyectos que ejecuta ANIN se encuentran paralizados. El cierre de la ex Autoridad para la Reconstrucción con Cambios trajo objetivos claros a la Autoridad Nacional de Infraestructura, el cual se ha propuesto metas y objetivos que se logran alcanzar para dar continuidad y garantizar la ejecución de las intervenciones. Se suscribieron 3 sesiones de posición contractual del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido, el contrato operativo con el consorcio británico y con los contratistas de los contratos de obras. Se adecuó también los sistemas administrativos financieros para asegurar la cadena de pagos de la cartera de proyectos recibidos. Se reconoció y pagó más de 670 millones de soles en deudas por valorizaciones. Se reactivaron 31 obras paralizadas, demostrando eficiencia en la recuperación de infraestructura en zonas afectadas y acelerando el desarrollo regional. Se redujeron también los conflictos sociales gracias a la implementación del Plan del Buen Vecino. Se aplicó una política institucional de contratación de personal altamente calificado y todo esto gracias a la decisión política del actual presidente Dina Boluarte. Del mismo modo, la ANIN ha implementado una gestión transparente que recientemente ha sido destacada en la evaluación del modelo Integridad realizada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, posicionándose en primer lugar dentro de la red de integridad de la PCM y en segundo lugar entre las 172 entidades adscritas al Poder Ejecutivo. Es una de las pocas entidades del gobierno que tiene oficina de gestión de proyectos, PMO, dentro de la estructura organizacional, que implementa buenas prácticas internacionales de gerenciamiento y mejora de proyectos. También se implementó una dirección especializada en gestión predial que permitió agilizar la adquisición de los terrenos, el saneamiento físico, legal y la liberación de interferencias, lo cual ha permitido la culminación de 47 obras y el avance significativo de la ejecución del gasto. Se viene aplicando también herramientas y metodologías para el proceso de contratación ágil, para la gestión de proyectos tales como la línea base, gestión de riesgos, ingeniería de valor, trabajo colaborativo, así como también el uso de plataformas como BIM, Aconex, Primavera 6, entre otros. La ANI está diseñada para aplicar un modelo de gestión de proyectos que permite optimizar el costo, tiempo, alcance y calidad de los proyectos a su cargo. Los contratos de Estado a Estado es el primer lugar. La ANI puede emplear convenios o contratos de Estado a Estado conforme a la normativa vigente.
También están los modelos contractuales internacionales. La ANIM puede utilizar modelos contractuales internacionales, exceptuándose de la Ley de Contrataciones del Estado, ejemplo NEC o PAC. También hay un silencio administrativo positivo a toda clase de permisos, autorizaciones, registros, inscripciones, entre otros. Existe también una disponibilidad de terrenos. Los diferentes niveles de gobierno deben poner a disposición de la ANIM los terrenos y bienes e inmuebles que requieran. También hay una formalización a cargo de COFOPRI, gratuita y rápida. La formalización individual de propiedades en zona habilitada debe ser gratuita y complementada en un máximo de 30 días hábiles. La evaluación ambiental es una evaluación sin rastros, quiere decir que los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental deben contar con un instrumento de gestión ambiental evaluado por SENACE o la entidad competente dentro de 90 días hábiles, sin retrasar el inicio del proyecto. También hay una protección de vestigios arqueológicos. Si se encuentran vestigios arqueológicos, el Ministerio de Cultura acompañará el proyecto y el titular será responsable de su protección o mitigación. Por último, también existen unos convenios con organismos internacionales. La ANIM puede suscribir convenios y adendas con organismos internacionales bajo la ley de 30356 y su reglamento. Los logros alcanzados en la cartera de gobierno-gobierno. Respecto al tema presupuestal, entre los logros destacables de la ANIM en la ejecución de inversiones, se debe señalar que la ANIM en el año 2024 ha logrado ejecutar el 99,93% de las inversiones programadas, equivalente a una ejecución de 5.229 millones de soles de la cartera de gobierno-gobierno transferidas por la ex Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, habiendo liderado la ejecución de inversiones todos los meses durante el 2024, que corresponde a su primer año de creación. Para el año 2025 seguimos viendo estos logros de la ejecución de inversiones durante los primeros 4 meses del presente año. Se tiene como meta alcanzar el 100% de lo que se ha programado, estando dicha cartera con un avance de ejecución acumulada hasta el momento de un 64,1% a la fecha. Y por segundo año consecutivo, el mes de abril del presente año, la ANI continúa ejecutando de manera eficiente los recursos asignados para la ejecución de la cartera de inversiones, manteniendo una posición en el ranking de ejecutora con el mayor avance de inversión. Para la restitución de la APM 2026-2028 en concordancia con la programación de gasto, se puede observar en esta gráfica la curva de ejecución de las inversiones a cargo de la ANIM entre el 2020 y el 2031. Se observa un crecimiento progresivo con un pico entre el 2025 y 2027, donde se espera concretar la mayor ejecución de soluciones integrales en sectores clave como la educación, salud, infraestructura, y para el 2031 se proyecta completar el 100% de las 73 soluciones integrales, además que se incorpora el hub portuario de Chancay como un proyecto emblemático desde 2025. Esta gráfica muestra la programación de la APM 2026-2028 en millones de soles, diferenciando entre el presupuesto vigente y el requerido para ejecutar las inversiones proyectadas. Se observa que el pico de demanda se concentra entre el 2026 y 2028 y con montos requeridos que superan ampliamente lo vigente. Como evidencias de cierre de brechas de infraestructura, tenemos las obras culminadas y o entregadas. En primer lugar, en el sector de educación se han terminado 34 obras, incluyendo su equipamiento inmobiliario. También a nivel de salud, 6 obras. Y las soluciones integrales para las prevenciones de desastres, 7 obras. En total, son 47 obras que han sido culminadas por la ANI.
Se culminaron también 34 instituciones educativas en las regiones de Piura, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lima y Huancavelica. Estas nuevas instalaciones beneficiarán a más de 16.000 estudiantes, brindándoles un entorno moderno y seguro para la educación. Las características de estos colegios, estos centros educativos, es que todos son entregados con altos estándares internacionales de calidad. Todos cuentan con accesibilidad para personas discapacitadas, sistemas de drenaje fluvial para evitar que se inunden ante las fuertes precipitaciones. También cuentan con salas de cómputo, comedores, infraestructura de sismos, patios techados, aulas con buena iluminación. Tienen servicios higiénicos diferenciados para personas con discapacidad, losas deportivas techadas, sistema de abastecimiento de agua permanente, sistemas de pararrayos en los colegios, aulas de psicomotricidad en el nivel inicial y en algunos salas de música, así como ambientes administrativos para una adecuada gestión de la educación. Se han culminado 6 centros de salud, a su vez, en el departamento de Piura, Lima y Ancash. Estos centros, equipados con modernas instalaciones médicas, mejorarán significativamente el acceso a atención médica de calidad para más de 864.000 beneficiarios, con las siguientes características. Todos los centros de salud entregados por la ANI cuentan con altos estándares internacionales de calidad en todas las unidades productoras de los servicios de salud que se brindan, tales como servicios de consulta externa, servicios de emergencia, ambulancias, centro obstétrico, quirúrgico, cuidados intensivos, bancos de sangre, patología clínica, diagnóstico por imágenes, y todos los equipamientos y tecnología de punta que incluye las hospitalizaciones y la farmacia. Asimismo, los centros de salud cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad, también cuentan con un sistema de drenaje fluvial y infraestructura contra sismos, así como también ambientes administrativos para una adecuada gestión de la institución. Se han concluido en total 7 proyectos de solución integral ante inundaciones en los departamentos de Ica, La Libertad y Tumbes. Estos proyectos se han desarrollado considerando estándares internacionales para un periodo de retorno de 100 años, que incluye el uso de tecnologías como la geobolsa, geoceldas de concreto, enrocados, gaviones y algunas estructuras de concreto armado, a fin de captar y conducir las aguas fluviales, evitando el desbordaje y la afectación a la población y unidades productoras. Se han beneficiado más de 90.000 habitantes y estos proyectos han permitido mejorar la resiliencia de la comunidad frente a eventos climatológicos extremos, protegiendo sus vidas y también sus propiedades. En esa línea contamos con 69 obras en proceso de ejecución, también con 5 instituciones educativas en ejecución en las regiones de Piura, Ancash, por un costo de 290 millones de soles. Esto va a beneficiar a más de 1.000 estudiantes y el compromiso es entregarlos antes del primer semestre del 2025. Asimismo, se cuentan con 12 centros de salud en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Piura y Arequipa por un costo de 2.893 millones, que cubrirán y beneficiarán a más de 10 millones de personas. 6 se encuentran en ejecución, de los cuales este año se entregarán a algunos centros de salud. Tenemos también 52 obras de soluciones integrales que el país viene implementando de forma pionera a nivel de Latinoamérica por un costo de 6.232 millones de soles, que beneficiarán a más de 3.8 millones de personas. 15 en ejecución física, 1 en Tumbes, 3 en Lambayeque, 4 en La Libertad, 4 en Ancash, 2 en Lima y 1 en Ica, de los cuales 4 proyectos se entregarán este año.
La implementación de estos proyectos de inversión va a permitir proteger a la población y a la infraestructura pública y privada existente ante desastres por un periodo de retorno de 100 años. En la cartera de infraestructura de la ANIM y los convenios tenemos los siguientes proyectos. Por un lado, mediante decretos supremos, la ANIM ha incorporado hasta la fecha 8 proyectos delegados por el monto de 3.444 millones de soles en los sectores de transporte, riego y salud. Son los que podemos apreciar en la diapositiva, que incluye el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, el Hospital La Caleta en Ancash, el canal de riego Miguel Checa en Piura, la carretera Chulucanas en Piura, la carretera San Antonio de Cachi en Apurímac y la carretera Yungay-Yanama en Ancash. Además, la ANIM ha suscrito 2 convenios para la ejecución de 2 proyectos en el sector salud con un costo total de 2.257 millones de soles. Asimismo, estamos en coordinación con diferentes gobiernos regionales y sectores para suscribir convenios de delegación para incorporar nuevos proyectos a la cartera de la ANIM. Se encuentran actualmente en conversaciones con los gobiernos de La Libertad, Pasco, Apurímac y Madre de Dios. Incluye sectores que le competen al Ministerio de Salud, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Turismo. Para la cartera de intervenciones estratégicas territoriales tenemos al Puerto de Chancay. Ya contamos con una cartera de proyectos estratégicos de 21 proyectos en la zona de influencia del hub portuario Chancay y se han firmado convenios con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Gobierno Regional de Lima y las municipalidades de los distritos como Barranca, Chancay, Aucayama por un costo superior a 1.000 millones. Asimismo, se viene trabajando una segunda cartera de intervenciones estratégicas en coordinación con el Gobierno Regional de Lima, provincias y los gobiernos locales de los distritos de la zona de influencia. Esta cartera de infraestructura estratégica es una decisión política del Estado para intervenir de manera ágil a la zona del hub portuario de Chancay. Los 21 proyectos han sido agrupados estratégicamente en 5 paquetes para su contratación, cuya programación en el 2025 asciende a 817 millones de soles. Esto significa que el inicio del diseño y la construcción se realizarán en un solo proceso, con lo cual se asegura que en este año se estarán iniciando algunas obras a fin de ahorrar el costo y el tiempo a través del recurso de Fast Track. Para el financiamiento a favor de los GR y GL para las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios, tenemos finalmente un encargo adicional a las funciones de la ANI mediante el Decreto Legislativo 1659, que se ha delegado la función de clasificar y gestionar el financiamiento ante el MEF para financiar las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios con más de 50% de avance financiero a favor de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. De acuerdo a estos criterios que se establecieron, se cuenta con 209 intervenciones a financiar por un monto total de 552.6 millones de soles, que corresponde a intervenciones de educación, salud, transporte, pistas y veredas, saneamiento, entre otros, entre otros. El financiamiento es por única vez y el PDS ha sido remitido al MEF para su evaluación respectiva. Aquí podemos visualizar también el financiamiento de las intervenciones de rápida implementación por departamento o por tipología. Se encuentra la cantidad de proyectos por departamento y el monto total en millones de soles.
Existen necesidades de financiamiento para este 2025. Como se ha visto, para este 2025 se proyecta, o sea, se ha visto que se tiene un déficit significativo en el financiamiento requerido o esperado para ejecutar la cartera de inversiones priorizadas. Esto se debe a que el presupuesto vigente es considerablemente menor al monto total necesario para cumplir con los compromisos. Por ello, se vuelve fundamental asegurar una asignación oportuna y suficiente de recursos desde el MEF para no afectar la ejecución esperada y programada. Tenemos igualmente un análisis de una demanda adicional por un paquete de proyectos. En la columna de la derecha podemos ver la demanda adicional. Tenemos los paquetes de proyectos de la cartera de educación, de salud, los drenajes pluviales y las soluciones integrales. Como perspectiva de la creación de la Unidad Central de Inversión Pública de la ANI, como verán, los resultados de la ANI muestran la eficiencia en el adecuado uso de los recursos asignados, así como la eficacia en el cumplimiento de las metas. Y es por ello que, debido principalmente a los factores de éxito que se ha tenido hasta el momento, se espera que se puedan transferir estos 14 programas a la ejecución y a la gestión de la ANI, por lo que podemos asegurar que estamos preparados para recibir la cartera de los 14 programas y garantizar la continuidad de sus inversiones. Muchas gracias.